Buenos días a todos, ¿vale? Yo creo que ya nos estáis viendo desde aquí, ¿vale? Y quería aprovechar lo primero para daros las gracias por haberos enganchado a esta hora, que son las 4:31, las 15:31 en Canarias, ¿vale? Bueno, como sabéis, tenemos un tema que ahora todo ronda en torno a la pandemia del COVID-19 y vamos a intentar enfocarlo a cómo ha afectado, o mejor dicho, cómo se ha moldado la sociedad nuestra a dicha pandemia. Y la verdad es que han montado desde la Junta Directiva de la SEF un programa que en realidad, si nos fijamos, toca el núcleo de nuestra sociedad. Por un lado vais a ver cómo Ancho, o el doctor Fernández, como preferéis llamarlo, ¿no?, nos va a contar un ensayo clínico que tiene a las puertas de autorización, ya os contarán en qué punto están, y sobre todo va a contar un racional de por qué han decidido, ¿no?, establecer este estudio y qué condiciones se puede aplicar y qué condiciones no se puede aplicar. Pues ya sabéis que los ensayos clínicos son, pues, un núcleo importante nuestro. Luego, probablemente, ahora mismo lo que más publicidad está teniendo y ha tenido repercusión en medios de tirada nacional ha sido el Registro Nacional de Pacientes con COVID-19, con Keke o el doctor Sierra, para cada uno elija que llamarlo como quiera, que es el coordinador de este ensayo. Lo mismo le pasa a Ancho. Ancho todavía no tiene autorizado el ensayo, con lo cual limita mucho la información que puede dar, y que los resultados finales tampoco los podrá comentar porque está a las puertas de una publicación gorda, pero sí nos contará sobre todo los problemas que hay a la hora de poder establecer un estudio de este tipo. Luego, con Mario, vamos a ver probablemente lo que más nos ha afectado, sobre todo a las regiones, que yo tengo la suerte de no haber sido así, donde la pandemia más duro ha golpeado, que son las regiones de Madrid, probablemente Cataluña, y el estrés que ha supuesto en los servicios de farmacia hospitalaria, y sobre todo cómo hemos sabido amoldarnos a lo mismo y adaptarnos a las circunstancias. Luego viene, pues, en muchas ocasiones, uno de los grandes olvidados que tenemos, pero que probablemente sea lo más característico y lo más esencial nuestro, que es la farmacotecnia, ¿vale?, con el doctor José María Alonso, que nos va a contar, pues ya veremos cómo la farmacotecnia ha podido ayudar también a nuestros compañeros del resto del hospital en la elaboración de lo que todos ya conocéis, ya lo veremos con más calma. Y por último, pues, lo que probablemente más discrepancia ha montado a nivel nacional, que ha sido la falta o no de los EPI. Pues veremos una clasificación de todos los EPI que hay y los que no hay, que nos lo cuenta Juan Márquez. Entonces, como sabéis, el secreto de este tipo de presentaciones es ser dinámico. Cada uno de los ponentes va a dar una sesión cortita de 15, 17 minutos, y lo que vamos a hacer es las preguntas, podéis escribirlas, mandármelas a mí, me llegarán aquí, y luego las dejaremos las respuestas, las preguntas se las haremos a los ponentes al final, ¿vale? Entonces, sin más, para no dilatarnos en el tiempo y que podamos arrancar, le damos paso a Ancho que nos cuente el estudio que se llama, bueno, ya lo veréis, el virus del SARS-CoV y la relación con el alcohol. Bien, pues salimos y lo dejamos a Ancho que sea el protagonista. Ancho, espérate que te doy salida yo, ¿vale? Sí. Venga. Pues Ancho ya nos presenta su trabajo. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación, Fernando. Gracias a la SEF por la organización de este webinar y a los colaboradores que lo hicieron posible. Como bien dijo Fernando, pues les voy a presentar los trámites, las hipótesis que nos han llevado a organizar, pues, un ensayo clínico que actualmente está en fase de tramitación. Tenéis que perdonar, pero la presentación no me funciona. Sí. Muy bien. Bueno, realmente es mi primer webinar como panelista y realmente, pues, me parece un tema bastante complejo de abordar, sobre todo, bueno, vamos a entrar en fase 2, 4:30 de la tarde, con una temperatura que ronda los 30 grados en toda España. Espero que no os quedéis dormidos. Bueno, a lo largo de organizarla, a lo largo de estos 15 minutos, pues intentaré hablar un poco de las perspectivas globales de la COVID-19, pero lo he enfocado a uno de los campos que realmente tienen más relevancia y que probablemente sean los que nos puedan llegar
a salvar de futuras pandemias. Realmente la investigación ha sido exponencial a lo largo de solamente 2 meses. En los clinical trials aparecen registrados 1.324 estudios clínicos sobre COVID-19, estando registrados en clinical trials en Europa 176, donde España cobra gran protagonismo, rondando el 28% en la participación. Esto se puede ver reflejado también en el Registro Español de Estudios Clínicos, donde con 66 ensayos clínicos España lidera en Europa la investigación clínica, siendo la mayoría de los mismos en fase 2 y en fase 3. Realmente el campo de la investigación pues, es muy diverso, abarca diferentes campos, desde el desarrollo profiláctico, nuevas epidemias, el desarrollo de vacunas, a nivel terapéutico, con nuevos compuestos que sean activos contra el SARS-CoV-2, a nivel epidemiológico, para evitar esta expansión del virus y del contagio masivo, y a nivel molecular para ver de esta. Pero bien, realmente me gustaría centrar un poco más esta sesión hacia las perspectivas globales que hemos ido viendo pues, en diferentes temáticas de la farmacia hospitalaria, ¿no? Realmente, al ser un servicio transversal, pues tocamos casi todos los aspectos posibles, cuanto a medicamentos, EPIs, como veremos hoy, y yo me centraré en la investigación. En la investigación, la SED, y con el permiso de la revista Farmacia Hospitalaria, os mostraré el primer mapa de investigación SED de la investigación COVID. Estos datos serán publicados en el siguiente número especial de COVID, en el cual me invitaron a hablar, a escribir. Y os adelantaré algunos de los datos de la encuesta de 133 centros que han participado en la misma. 34% de los servicios de farmacia han podido participar en ensayos clínicos relacionados con esta patología, actuando como promotores externos. El 22% de los ensayos son del propio centro. Y algo realmente importante y novedoso es que el 13% de los servicios de farmacia han podido liderar un ensayo clínico en su centro, principalmente gracias a la promoción de la SED del ensayo Inavit. Otro de los estudios que han marcado un antes y después en la investigación por parte de los socios de la SED es el estudio REFAR, en el cual tendremos la oportunidad de que el doctor Sierra nos actualice en la siguiente ponencia. Es por todo ello que la investigación en los servicios de farmacia ha llegado para quedarse, pero realmente esto merece la pena verlo desde una perspectiva histórica. Desde la creación de la sociedad y como profesión, pues hemos sido creado los pilares fundamentales de la misma, viendo desde lo más básico y más auténtico a la vez, como es la galénica, pasando a incorporar nuevas funciones asistenciales como los pacientes externos, la farmacia oncológica, la farmacia de nutrición, entre otras muchas, donde la investigación pues, forma parte como un pilar complementaria de todos ellos. Pero realmente esto ha marcado y creo que debe de parte también la investigación como un pilar fundamental de las funciones de los servicios de farmacia. Puede que sí o puede que no. Esta semilla seguramente haya sido sembrada hace tiempo y probablemente seamos el bambú japonés, que necesita 7 años para echar raíces y solamente en 6 semanas crece y se hace visible casi 30 metros. Es por ello que en investigación pues, hay ciertos aspectos que deben ser siempre importantes, tener en cuenta, como es la planificación, la paciencia, la prudencia, ¿no? Y la reflexión. Pero realmente el COVID pues, nos ha quitado una de las más importantes, que es la paciencia, y nos ha hecho acelerar otras muchas, como es la planificación a contrarreloj para buscar nuevas
terapias, nuevas vacunas que nos puedan salvar y volver a hacer que se repita esta tragedia que nos viene. Bueno, pues desde el Servicio de Farmacia hemos tirado de lo que buenamente sabíamos. Realmente nosotros tenemos un cierto bagaje en investigación, principalmente en el campo de la galénica, caracterización y evaluación de nuevas terapias, diferentes campos como son la oftalmología, digestivo o infecciosas. Por ello, hemos querido aunar dos de los pilares que forman parte de nuestro servicio, que son la farmacia galénica y la investigación. Es por ello que os presento el ensayo AL de COVID, en el que queremos tratar con etanol el SARS-CoV-2. Debido a las características filogenéticas similares entre el SARS y el MERS con el nuevo CoV-2, pues según las guías CDC, pues se ha visto que compuestos como el hipoclorito sódico, el etanol, el peróxido de hidrógeno son de las moléculas con mayor actividad frente a este virus. Evidentemente, la actividad de estos compuestos es administrada por vía tópica, como probablemente nos hable el doctor Herreros a continuación. Como servicio transversal que somos, pues estamos acostumbrados a ver diferentes fármacos fuera de indicación y diferentes fármacos administrados por vías de administración diferentes a las habituales. En este sentido, pues nos hemos puesto a bucear, realizando una extensa búsqueda de diferentes vías del etanol administrado por vías diferentes a la tópica. Realmente fue sorprendente ver la multitud de indicaciones que tiene esta molécula, desde bloqueos nerviosos para pacientes terminales como neurolítico, hemorragias de hepatocarcinomas no controlados en las cirugías, uno de los más conocidos como antídoto administrado por vía intravenosa, por intoxicaciones por anticongelantes, incluso en escleroterapia de varices esofágica, en desbridamientos de epitelio corneal o en sellado de catéter. Pero realmente una de las que más nos ha llamado la atención ha sido la administración del etanol administrado por vía inhalatoria. Su utilización se remonta ya al año 50, en donde se utilizaba en pacientes neuroquirúrgicos con deprivaciones alcohólicas, en pacientes en UCI que deprivaban y las alternativas terapéuticas clásicas no eran suficientes y se iba haciendo un desescalado con administración vaporizado de etanol a través del pulmón. Bien, pues este fue el trabajo que nos abrió la mente a abrir nuevas vías terapéuticas, en donde señalaban que, bueno, los pacientes con un cuadro leve, sabemos ahora, ¿no? Pero antes no, la replicación inicial del virus pues tiene lugar en garganta y pulmones, alcanzándose el pico de carga viral antes del día 5. Con lo cual, nuestro planteamiento es actuar en fases iniciales. Queremos actuar en fases iniciales de la infección para evitar esta progresión de la enfermedad. No íbamos desencaminados. Actualmente, pues hace 5 días, están sacando cada vez más artículos de la utilización de este tipo de compuestos como el etanol, agua oxigenada, povidona, acetilperidina, por vías diferentes a las clásicas para evitar estas progresiones, incluso para actuar como profilácticos, para evitar la infección y el contagio por este nuevo virus. Existen ensayos clínicos donde utilizan moléculas simples para destrucción de virus simples. Este es un ejemplo en el que utilizan Scientific Reports, en el que irrigan suero hipertónico por vía nasal y a nivel de gárgaras para evitar la progresión de la influencia en pacientes pediátricos, alcanzándose grandes resultados. Incluso casos comerciales se han unido a esta nueva modalidad de utilizar estas moléculas, en este caso para la prevención, moléculas con ácido hipocloroso para la prevención del COVID, de la infección ocular. Por tanto, nuestro planteamiento, actualmente en fase de tramitación
¿vale? En la EMS, pues es administración de agentes biocidas, concretamente el etanol. Es un lugar de replicación inicial en pacientes institucionalizados por su gran control médico, por las características que actualmente teníamos en nuestro centro para su control, como una manera drástica de impedir esa progresión de la enfermedad y, por tanto, mejorar su pronóstico. Pero realmente hay que ser muy cauto y señalar la utilización de compuestos por vías de administración diferentes a las clásicas puede tener graves consecuencias. Actualmente nunca tanta ciencia ha llegado a nivel de la población y es complejo hacer entender a la mayoría de la población el significado que ésta tiene y el grado de utilización y dónde se debe de utilizar. Realmente la utilización de fármacos fuera de indicación, como son la mayoría de los utilizados en esta pandemia, podrían ser susceptibles de ser comprados, ¿no?, por la población, en el caso de la hidroxicloroquina, pero realmente, pues bueno, su adquisición, por suerte, no es sencilla. Sin embargo, compuestos como el ácido hipocloroso o el etanol, su adquisición es sencilla y esto puede acarrear graves consecuencias. Este es uno de los ejemplos. En Irán, al inicio de la pandemia, pues un bulo provocó más de 200 muertes por ingestión de metanol. Por otra parte, debido a las declaraciones del señor Trump, pues hubo cientos de estadounidenses ingresados por ingerir e inyectarse este tipo de sustancias claramente nocivas. Evidentemente, el etanol es un compuesto altamente inflamable, irritable, en el cual la inhalación está controlada, existen los ppm a nivel de exposición laboral claramente establecidos y hay que tener mucho cuidado. Pero realmente todas las sustancias son tóxicas. Joseph Lister evitó miles de muertes gracias a que ha propuesto el fenol, un compuesto también claramente tóxico y que actualmente aún está presente en la mayoría de las farmacopeas. Este se utilizó como desinfectante tanto de manos como de material quirúrgico y su potencial carcinogénico es impresionante. Pero bien, Paracelso decía que realmente todos los venenos son tóxicos y depende de la dosis. Lo que buscamos siempre es un balance riesgo-beneficio del momento, de la urgencia. Debemos establecer la dosis, la forma de vehiculizar las moléculas para que lleguen a donde queremos. Por este motivo, bueno, pues hemos contado, hemos tenido la suerte de tener un equipo que se ha volcado en la investigación, unos aportaron sus ideas, otros nos han dado el impulso para que todo esto fuese posible, el apoyo. Un equipo que durante 2 meses dedicaba las tardes a caracterizar este tipo de formulaciones que proponemos, a relacionar aspectos de seguridad claves para la consecución de que este ensayo sea posible, los requisitos para la realización de este ensayo clínico, la búsqueda de financiación y organización global del mismo, la revisión final, incluso la dosificación y posible eficacia ante diferentes situaciones. Todo ello no es un logro solo del Servicio de Farmacia. Hemos contado con servicios de neumología, de microbiología, de medicina interna que se han volcado, que forman parte también de colaboradores del actual ensayo, junto con la Universidad de Santiago, que siempre nos da apoyo en las caracterizaciones de este tipo de fórmulas. ¿Qué tenemos actualmente? Pues tenemos una amplia revisión bibliográfica de las más extensas. Estará en proceso de ser publicada en los próximos meses, semanas. La daremos a conocer. Tenemos previsto realizar un ensayo preclínico de seguridad y de farmacocinética en colaboración con el CIC Biomagune de San Sebastián, en donde se radiomarcará el etanol y será administrado a pequeños animales para ver
la llegada del etanol a diferentes lugares del pulmón y la llegada al alveolo. Actualmente tenemos en fase de tramitación por parte de la Agencia Española del Medicamento un ensayo clínico fase 3 en el que valoraremos la seguridad y eficacia de esta nueva terapia. En este punto debo agradecer la colaboración desinteresada de Oximesa, Nippon Gases y del Instituto de Investigación Sanitaria, quien amablemente nos han cedido todo el material fungible necesario para la realización del ensayo, a Delos Clinical por su apoyo y que sin el mismo sería completamente inviable esta tramitación, este intento de llevar a cabo este ensayo clínico y, como no, a la SED, que actúa como promotor del mismo. Por último, señalaros que en el último editorial de Lofil tenéis disponible un editorial que publicamos hace 2 días y en el que tenéis disponible toda la bibliografía de todos estos aspectos que he ido nombrando acerca del ensayo. Me gustaría finalizar destacando que estamos acostumbrados a realizar investigación relacionada con la farmacia galénica, una investigación básica translacional, en donde evaluamos las terapias, pero nunca llegamos al punto de evaluarlas con un ensayo clínico, que realmente es lo que mayor evidencia crea sobre la eficacia o no de este tipo de moléculas. Animo, por tanto, a evaluar la eficacia de este tipo de terapias con ensayos clínicos. Siento no poder contaros mucho más. Por confidencialidad intentaré mostraroslo cuanto antes, los datos. Os animo a que os apuntéis a la modalidad online de las próximas jornadas de farmacotecnia que se realizarán desde el Hospital Universitario Montecelo, donde intentaremos dar ya algunos resultados de la caracterización, manejo de la producción, vías de administración de este nuevo compuesto por vía inhalatoria. Y os animo también a la inscripción a las jornadas organizadas en el Lazareto de Menorca el 25 y 26 de septiembre hacia la farmacia hospitalaria. Por último, indicaros que esperemos que para el 65 Congreso Nacional que se realizará en Barcelona, mucho ánimo a los organizadores, intentaremos daros buenas noticias de la aprobación de este ensayo. Esperemos tenerlo aprobado y esperemos que nunca más lo tengamos que utilizar. Por último, os animo también a visitar esta página. Esta página es una reciente iniciativa de diferentes investigadores que dan su apoyo de manera desinteresada ante diferentes propuestas que le haga la comunidad sanitaria y científica. Entrad en esta página y os proporcionará un recurso muy importante para vuestras próximas investigaciones en diferentes. Yo quisiera finalizar sin dar las gracias a la Junta Directiva. Realmente esta es mi primera ponencia de webinar, como miembro del Comité de Investigación e Innovación de la SED, formando parte con mis compañeros de la parte de innovación e investigación aplicada. Esperemos que en los próximos meses podamos mostrar parte del plan estratégico y las actividades previstas para su desarrollo. Y por supuesto, pues bueno, muchas gracias a todos vosotros por aguantarme durante 15 minutos a estas horas constipadas. Muchas gracias a todos. Un saludo. Bueno, muchas gracias, Anxo. Te aplaudimos también desde aquí, aunque no se oiga. ¿Vale? Como veis, ahora mismo, gracias, Anxo, por todo. Ahora viene, Anxo nos ha explicado cómo hacer un ensayo clínico y luego ahora vamos a tener la oportunidad de ver cómo el doctor Sierra nos presenta posiblemente uno de los grandes potenciales que tiene la SED, ¿no? Que es el registro de calidad y con unas Ns muy enormes, muy grandes, de resultados en salud. ¿Vale? Os dejo simplemente con el doctor Sierra. Antes de nada, quería agradecer también al laboratorio que ha sido el responsable o el promotor de este webinar y que ha hecho posible, que es AstraZeneca, y que desde luego sin él no podríamos. Pues, doctor Sierra, te dejo con más de 130 asistentes y nos cuenta... Muchas gracias, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada, y agradeceros el haberos apuntado hasta ahora a esta jornada, ¿no? A este webinar. Yo, bueno, lo que os voy a contar
no os puedo contar resultados todavía y me encantaría, pero lo que os voy a contar sí quiero que un poco sirva para interiorizar una idea que Ancho ha sembrado, ¿no? Que es el animaros, ¿no? A investigar. Yo con lo que os voy a contar, lo único que quiero mostraros es que lo que yo he hecho lo podíais haber hecho cualquiera de vosotros, ¿vale? Nada más eso. Y no me alargo mucho más y empiezo. Cuando nos vemos, o sea, cuando todo esto empieza al inicio de la pandemia, yo creo que todos estábamos ya percibiendo que era una situación singular que no habíamos vivido nunca. Y estábamos viendo que posiblemente estábamos en una situación en la que los miedos eran muchos y las dudas eran muchas sobre todo lo que se podía hacer, pero seguro que también sabíamos que podíamos implicarnos de alguna forma, ¿no? En hacer algo. A mí esto me cogió de baja paterna, sigo todavía de baja paterna, aunque parezca mentira. Y bueno, me cogió de baja paterna, pero como tengo ese pequeño vicio de leer todo lo que me llega, pues me encontré con este artículo que se estaba intercambiando sobre el uso de tocilizumab en pacientes con COVID grave y me llamó mucho la atención el saber que estábamos utilizándolo y que estábamos utilizándolos en pacientes ya ingresados y que teníamos estos datos, ¿no? De 21 pacientes y un poco me sorprendí. Lo primero que hice, como solemos hacer todos, pues, es yo voy y pregunto en Twitter, siempre hay alguien que te ayuda, ¿no? Y pregunté algunas dudas que me planteaba, bueno, si alguien lo estaba utilizando, si alguien conocía datos técnicos sobre su uso, puntos de corte de la interleuquina 6, etcétera. Y rápidamente llega algún amigo que te contesta, ¿no? Que te intenta aclarar alguna duda. Y básicamente esto es lo que ha continuado siendo todo, ¿no? En lo que es el registro, porque empezó así. Después le leí a Marta Rodríguez, una de nuestras compañeras de Castilla-La Mancha, que había planteado el que se hiciera alguna especie de registro, ¿no? Y le pregunté directamente a través de un mensaje en Twitter y ella me contestó, bueno, que estaba de acuerdo, que había que hacerlo y demás. A otra compañera, Eva, también estuve hablando con ella porque le había visto compartir algo sobre un protocolo italiano de uso de tocilizumab y así se fueron sumando las cosas y un día, una mañana, pues me dio por enviarle un mensaje de audio a José Antonio Marcos y, le decía esto que podéis leer, ¿no? Que había algunas dudas y que estaba convencido de que sería una buena idea que desde la SER se promoviera hacer un registro de datos y que estaba seguro de que la información que pudiéramos recoger nos podía ser de utilidad a un medio plazo o incluso a largo plazo, ¿no? Y bueno, él me contestó lo que podéis ver en pantalla, ¿no? Que por supuesto, ¿vale? Yo al principio pensaba, bueno, pues si tenemos datos de 400 pacientes será maravilloso, ¿no? Y podremos analizar esta información. Bien, él me dijo, oye, haznos una propuesta y me fui a buscar a un intensivista de mi hospital. Como estaba de baja paterna, pues también todo vía WhatsApp. Y le pregunté bueno, qué me diría él, qué tendría en cuenta. Rápidamente me compartió un protocolo que tenían ellos de sociedad de intensivos y sirvió mucho como referencia, ¿no? A esto. Ángel Estella me ayudó mucho con esto. Estábamos a día 15 de marzo y esta era la situación. Teníamos pues esos casos que ahora creo que los vemos en pantalla y nos parece algo, bueno, pues no de risa porque nada en esto es de risa, pero son muy poquitos casos, ¿no? Menos de 6.000 casos, menos de 133 muertes. Lo que sí estaba claro es que no había ningún tratamiento que hubiera demostrado eficacia y que lo que teníamos era ensayos clínicos que estaban en marcha y que no sabíamos exactamente cuándo iban a llegar. Conocíamos parte de la teoría sobre cómo pueden funcionar estos fármacos y en qué momento, pero realmente no sabíamos si funcionaba, ¿vale? Así que un poco uniendo a todas estas personas que veis en pantalla, ¿vale? Si me dejo a alguien, disculparme, pero ando de memoria un poco mal. Y uniendo un poco a todas estas personas fuimos
por encargo de José Antonio, de Olga, Cecilia y Jordi, me dijeron, oye, pues haznos una propuesta de protocolo. Y nació pues una propuesta, ¿vale? No, tampoco pensé mucho el nombre que le poníamos, pero me parece que tenía que ser algo que nos posicionara como sociedad de una manera clara, ¿no? En el contexto que estábamos viviendo. Y bueno, hasta ahí yo envié este protocolo y en poco, creo que fue el día siguiente, recibí un mensaje de Olga Delgado que me ponía en contacto con una de las personas que creo ha sido gasolina para el registro, ¿no? Emilio García Cabrera, de los Clinical, que se implicó enormemente. Lo que habíamos propuesto nosotros como un protocolo de trabajo inicial le dio una forma bastante más coherente y con bastante más peso y realmente hizo que esto empezara a poder despegar. Había otro elemento con el que ya contábamos, sabía que estaba, que era el cuaderno de recogida de datos, que era REDCap, y aquí aparece otro de los propulsores del proyecto, ¿no? Javier Sáez de la Fuente, que sin duda terminó de hacer despegar esto y creo que todavía lo mantiene, entre los dos, mantienen esto en vuelo, ¿vale? Yo de vez en cuando les escribo algo y siempre hay una respuesta positiva, siempre hay un mensaje de ánimo, ¿vale? Y por supuesto, pues, bueno, el otro día me preguntaba una compañera de Barcelona, ¿no? Sobre el registro y yo le decía la verdad, yo solamente pasaba por ver todo esto, como lo podemos ver todos, ¿no? Y me he encontrado con 1000 profesionales que sois, pues, enormemente comprometidos, ¿no? Y que creo que estáis dejando a la profesión muy alto, ¿no? En nivel muy alto. Bien, pues, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos, esto es una imagen de un informe de hace una semana, pero ahora mismo estamos en más de 11.300 registros. Fijaros, yo pensaba que podíamos llegar a 400 pacientes en el registro y sin embargo estamos a velocidad de crucero a 11.300 registros ya y es una barbaridad. Fijaros en qué poco tiempo, ¿vale? Y esto sin duda, como digo, ha sido fruto del trabajo de todo el mundo, ¿vale? En diferentes formas. Ha habido problemas durante, el otro día Fernando me decía, bueno, cuenta qué problemas te has encontrado. Bueno, los problemas no son otros que los de coordinar a un equipo de profesionales enorme, porque es un equipo enorme, ¿vale? Y bueno, pues todos tenéis peticiones y van pasando los días y vais pidiendo cosas y las vamos incluyendo, las valoramos y las hemos ido incluyendo en los primeros días. Ya es difícil modificar el registro. Hemos llegado al momento en el que tenemos que hacer análisis y dar datos, ¿no? Y estábamos bien, era un buen equipo, pero en ese momento hemos necesitado además unir a 2 personas más que están siendo clave para analizar todo esto y que seguro que los conocéis, Emilio Alegre del Rey y a Laila Delca del Martín. La verdad que contamos con una calidad de profesionales en nuestra sociedad que es alucinante, ¿vale? Y por esto os digo que os animo a que os embarquéis en algún proyecto que siempre vais a encontrar a alguien que os va a ayudar. Y bien, estamos en esto, estamos ahora mismo analizando. Justo cuando empezamos con el análisis nos encontramos con un problema. Resulta que, claro, daros cuenta cómo hemos ido haciendo todo en el registro, hemos ido haciendo día a día con la información que todos nos dabais, con las nuevas evidencias que salían, hemos ido construyéndolo de una manera relativamente estable, pero cuando vamos a analizar nos damos cuenta que solo tenemos datos de seguimiento hasta el momento del alta, no tenemos los datos de seguimiento a 28 días o 42 días como hemos añadido ahora en el registro. Yo cuando fui consciente de esto, era día 50 ya de registro, me llevé las manos a la cabeza, Javier Sáez me decía, pero esto ahora ¿qué hacemos? Olga me decía, ¿ahora qué hacemos? Y bueno, Olga fue quien nos dijo, bueno, adelante, lo incluimos y vamos a ver qué pasa. Y la respuesta de vosotros es siempre firme, ¿no? Y ahora mismo tenemos, pues, fijaros, ahora mismo todavía no hay registro, o sea, no tenemos seguimiento a 42 días de los pacientes que no tienen fecha de seguimiento a 42 días, pero habéis dado una respuesta espectacular, es decir, faltaba esa información y la habéis aportado.
y todo ha sido así en el registro, ¿no? Todo ha ocurrido de una manera similar. El análisis de los datos, a mí me gustaría contároslo, pero la verdad que estamos en un momento difícil, ¿no? Las evidencias que se están publicando son delicadas, estamos en un momento delicado, las revistas no están siendo todo lo permeables que podrían ser. Y yo espero poder llevar el trabajo que estés haciendo entre todos al punto máximo que lo podamos llevar, ¿no? A donde merece esto. Y yo creo que nos va a defraudar cuando lo veáis. Estamos ahora mismo trabajando con un corte intermedio de resultados, ya tenemos información que es útil, lo hemos puesto en conocimiento de la Agencia Española de Medicamentos porque eran datos que eran importantes y ellos así lo han valorado. Así que bueno, yo espero que pronto podamos verlo publicado y podáis conocerlo todo, ¿no? Para mí las claves de este registro han sido estas, ¿no? Yo creo que nuestra profesión ha sabido ser la mejor versión de la farmacia hospitalaria en un momento que era difícil. Yo creo que uno de los momentos más difíciles que ha vivido nuestro sistema sanitario y nuestra profesión ha sabido estar a la altura, no por el registro, sino por muchos otros motivos. El registro es solo un ejemplo. Y para mí hay varios puntos que son claves. La cultura crítica que tenemos, ¿no? El preguntarnos, el no aceptar que haya una evidencia limitada. Me hacía mucha gracia un vídeo que surgía hace unas 4 o 5 semanas que describía básicamente lo que hacíamos en el registro, ¿no? No hay evidencia, pues la generamos, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho. Porque creo que hemos entendido todos que había una situación crítica y que teníamos capacidad para dar respuesta a la solución que se pedía, ¿vale? Y creo que la vamos a poder dar. Es básico la enorme red de colaboración que formamos y, por supuesto, es fundamental el soporte con el que contamos. Sin Delos Clinical, sin RedCap, sin compañeros implicados para dar respuesta a esto es imposible. Y todo esto que os digo es lo que creo que ahora mismo está demostrando la SEF, que es, ¿vale? Yo lo agradezco enormemente a Olga Delgado, a Cecilia, a José Antonio y a Jordi, porque todos los días me llega un mensaje, me preguntan, se preocupan, están preocupados por cómo marcha esto, pero también por mí, me preguntan cómo estás, ¿vale? Y yo estoy estupendamente. Pero creo que es básico, ¿no? El haber tenido todo su apoyo y el seguir teniendo todo su apoyo. Así que no sé si me dejo a alguien por darle las gracias, si me lo dejo que me disculpe, pero os doy las gracias a todos en realidad, porque todos habéis dado una lección, ¿no? de cómo hay que trabajar. Así que muchas gracias y hasta aquí. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Jesús. ¿Vale? Lo mismo, un aplauso desde todos de aquí, aunque no lo puedes escuchar. Bueno, mira, quiero aprovechar de deciros una cosa. No olvidéis que tenéis ahí a la derecha para poder hacer preguntas. ¿Vale? Las preguntas podéis mandarlas ya y se van acumulando y luego las emitimos al final. ¿Vale? Bueno, ahora nos va a contar el doctor García, ¿vale? Que casi todos lo conoceréis también. Pues posiblemente la charla más difícil y más fácil de todas. Cuento porque hasta ahora lo que hemos visto es la parte bonita, ¿no? De todo esto de la farmacia hospitalaria y la pandemia del COVID, con un ensayo clínico, con un estudio inmenso de registro, pero la parte que no se ve, que es la que realmente ha permitido que todo esto se haga, es la que le hemos pedido a Mario que nos cuente. Simplemente lo que yo le pedí es que cuente qué pasó en su servicio. ¿Vale? Así que Mario, adelante, y tienes más de 140 seguidores escuchándote. Pues gracias, Fernando. Gracias por esta invitación por parte de la SEP a este webinar. Es mi primer webinar. Disculparme si no manejo un poco el ritmo y lo que requiere un webinar, dado que no veo a los asistentes, a quienes agradezco porque estén aquí a estas horas, y agradecer a AstraZeneca por esta colaboración. Bueno, me pidieron esta presentación que me ha costado enfocarla porque no es sencillo, sobre todo por no saber qué es lo que iba a esperar la gente sobre esta exposición. Pero bueno, he creído a bien enfocarlo desde el punto de vista de... A ver cómo pasó esto. A ver ahora. Ahora. Bueno, pues de lo que yo creo que me han dado muchísimo soporte tanto Anxo como Jesús.
Creo que lo que ocurre es que nuestra sociedad científica estaba preparada, ya trabajaba con planes estratégicos y planes de acción que nos han permitido poder dar respuesta a esta situación, a esta emergencia sanitaria en el contexto de una infección vírica de pandemia. Y donde he querido reflexionar sobre los 15 minutos que tengo, pues al final, si nos tenemos que quedar con algo, son incluso yo os diría que con esta primera diapositiva, donde creo que la clave del éxito está en esa constitución de equipos de alto rendimiento, donde tenemos que tener un propósito común, unos roles claros y una corresponsabilidad, un liderazgo aceptado, y cuando digo esto es de un liderazgo en el que haya compromiso, en el que haya iniciativa y creatividad, como nos han transmitido tanto Anxo como Jesús. Yo creo que el colectivo de farmacéuticos de hospital y la SEP tiene ese liderazgo aceptado. Evidentemente íbamos a tener que trabajar por procesos efectivos, correlacionados entre diferentes departamentos, y va a ser clave relaciones interpersonales muy sólidas. Es decir, empezamos ya a hablar de lo que es el concepto de integración de los farmacéuticos de hospital en unidades clínicas, en departamentos asistenciales. Y evidentemente, un agente clave es esa comunicación excelente que sirve de herramienta de colaboración y de cooperación. Ese es parte de los hitos. Sí que os he querido poner este paralelismo con la ley del orden de la vida, que es el SER. Yo creo que eso está enraizado en los valores de nuestra sociedad, de nuestro colectivo de farmacéuticos de hospital. Somos profesionales que hacemos cosas en tareas, desarrollamos tareas, y en el fondo yo creo que estamos empezando a tener los frutos de ese concepto de transversalidad, de ese concepto del efecto del crecimiento del bambú que ha transmitido Anxo. En ese contexto, traduciendo estos valores que comentábamos, estos hechos y estos procesos del tener, haciendo un poquito el paralelismo de ese propósito común, es claro, era obvio que era la crisis sanitaria que teníamos, los roles basados, yo creo que basado en el conocimiento, que nos gusta, creo que los farmacéuticos del hospital nos basamos mucho en el conocimiento, como me han comentado tanto Jesús como Anxo, en la capacitación, y yo creo que en ese rol de área asistencial que le estamos dando, esa parte de integración. Evidentemente, sin una buena integración con comunicación con la dirección, con los responsables, con los jefes de todos los departamentos y con los profesionales que han tenido que implementar y desarrollar esos planes de acción, hubiese sido imposible. Esa parte de trabajo por parte de la dirección, los jefes y los profesionales nos han hecho co-crear y difundir procesos efectivos que nos han requerido este proceso. Y bueno, la integración de los equipos, bueno, pues ahí ya en ese sentido creo que es la clave, ¿no? El ya estar integrado en los equipos asistenciales. Y la comunicación, evidentemente, es a través de reuniones diarias. En ese contexto, pues desde el Servicio de Farmacia del Hospital de Fuenlabrada veníamos trabajando en un proyecto de hace 5 años, en ese proyecto de gestión del Servicio de Farmacia, en un concepto que es el liderazgo transformacional, que implica que todos los profesionales tienen que tener un rol y tienen que tener un liderazgo en las tareas y en los proyectos que implementamos. Entonces, la verdad es que en ese sentido, el ecosistema del Hospital de Fuenlabrada, bueno, yo os voy a contar una experiencia basada en el ecosistema de mi hospital. Solo espero que os sirva de inspiración para poderlo llevar y trasladar a vuestra experiencia y a vuestro ecosistema, ¿no? Es que aquí se creó un comité COVID desde el primer minuto. El día 9 de marzo ya estaba constituido ese comité, donde el equipo directivo, los mandos intermedios, pues asistíamos a esas reuniones. Eso me permitía que pudiéramos llevar todo lo que se estaba pensando e ideando a reuniones en el servicio de farmacia, tanto con los farmacéuticos como con el resto del personal. Y eso nos generara identificar procesos y proyectos concretos para el cual nos tendríamos que reunir con otros aliados, equipos médicos de enfermería o otros equipos mixtos, para desarrollar las necesidades que ocurrían en el hospital. Esto que os comento de liderazgo transformacional, yo me basaba hace 5 años en la teoría de la U de Otto Scharmer, donde hablan que hay que hacer una transformación del pensamiento y de la implementación de nuevos procesos. Hay que intentar coiniciar proyectos en co-creación con otros departamentos y transformarlos. Entonces, yo ya en ese momento, en ese proyecto de gestión, planteaba el concepto de equipos de alto rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues
nos ha servido, una vez más digo que los farmacéuticos de hospital estábamos preparados. Con lo que os he dicho, yo creo que resumiría el qué había que hacer o cómo teníamos que estar preparados para afrontar una crisis sanitaria como esta. Pero es cierto que si, como tengo algunos minutos más, pues quizás contándolo en formato de historia, a lo mejor podáis trasladar lo que os cuente ahora con estas primeras diapositivas del concepto de trabajo en equipo, de equipos de alto rendimiento y hilar un poquito, tener un hilo conductor de lo que nos ha ocurrido. Evidentemente, hace unos meses nos cambió todo en el hospital. El día 6 de marzo teníamos 9 casos, pero el día 13 de marzo, un viernes 13 de marzo, era un caos. Tuvimos que cambiar los espacios, tuvimos que aprender a trabajar de diferentes maneras, incluso nuestros técnicos tuvieron que aprender a cómo fumigar todo el material que llegaba fuera del hospital para tener unos mínimos de minimizar la carga viral que pudiese haber en el material que nos llegaba. Eso hizo que el hospital se transformara en un hospital que habitualmente teníamos 300 pacientes ingresados en 520, 13 camas de UCI en 52, tener que de repente la dirección decía que íbamos a tener un pabellón sanitario, un hotel sanitario, traslados a IFEMA, traslados a otros centros, vamos. Una situación muy angustiosa en el que comparto esa sensación de miedos y dudas que nos transmitía Jesús y donde lo único que podíamos trabajar, como dicen mis compañeros, era a través del consenso. Entonces, bueno, pues teníamos esas reuniones del comité COVID que eran diarias, luego ya a finales de abril empezaron a ser a días alternos, lunes, miércoles y viernes, para que actualmente, hoy por ejemplo, lo estamos manteniendo en 2 por semana, que son martes y jueves. Eso me hacía que tuviera que celebrar reuniones diarias en el servicio de farmacia, que las hemos ido pasando una rutina de 2 por semana y 1 por semana, siempre en el contexto del plan COVID. Entonces, para mí esta ha sido la parte del éxito, porque esto permitía que el servicio de farmacia estuviese escuchando la transformación del hospital en tiempo real, para que después irlo adaptando a nuestras circunstancias y detectar necesidades que fuese a tener el hospital en cuanto a la satisfacción por parte de ellas del servicio de farmacia. Evidentemente, pues los temas en los que nos daban competencia en el servicio de farmacia, pues la seguridad, lo primero, la seguridad de los profesionales. Estamos hablando de que pasamos de tener 40 trabajadores en el servicio de farmacia a 55, entonces había que trabajar mucha gente nueva, había que trabajar esos protocolos de seguridad de higiene de manos, de distanciamiento, de uso de EPIs, protocolos clínicos, circuitos, logística y luego la asistencia sanitaria en sí. Entonces, es cierto que tuvimos la suerte de que este hospital, con ese espíritu colaborador y cooperador, pues disponer de profesionales de departamentos como diagnóstico por imagen, anatomía patológica, tanto a nivel de facultativos médicos como de técnicos de grado superior de rayos y de anatomía, fisioterapeutas y profesionales médicos de oncología y de hematología. Entonces, la verdad es que la primera reflexión que tuvimos como servicio de farmacia fue que teníamos que aquilatar, asentar lo que teníamos de forma asegurar la asistencia de los pacientes crónicos. Entonces, adaptamos el plan de acción de la Comunidad de Madrid con esa reorganización y redactación de los procedimientos, pues hicimos un proyecto de intentar mantener la asistencia sanitaria a los pacientes crónicos a los que ya atendíamos. Entonces, bueno, la verdad es que en un tiempo récord, el día 13 de marzo, un día después de haberlo ideado y mandárselo a la dirección nos lo aprueba, y el día 16 de marzo ya lo teníamos implementado. En ese sentido, es cierto que tuvimos que hacer una transformación porque nos fuimos encontrando con situaciones diferentes. Teníamos 3 puntos, el de la entrega a domicilio, un punto de entrega en el hospital que era exterior al hospital, pero que era un punto de entrega en el propio hospital, sin ser dentro de la farmacia. Y una presencial, pues porque teníamos que atender a los pacientes aquellos que requerían atención, básicamente, si os dais cuenta, en los pacientes oncológicos. Colaboraron con nosotros los fisioterapeutas para hacer todo este proyecto y cómo tuvimos que transformar nuestras agendas asistenciales. Es cierto que una de las cosas que queríamos asegurar era el seguimiento farmacéutico. Entonces, veníamos trabajando en ello de cómo hacer este seguimiento farmacéutico a través de la teleconsulta farmacéutica. Entonces, bueno, aquí uno de los ejemplos en el cómo hacíamos. Una vez superado esta fase de mantener el tratamiento terapéutico en nuestros pacientes crónicos, teníamos que centrarnos como servicio en el COVID. La N de pacientes iba creciendo.
y creímos que la primera parte más importante que íbamos a hacer era, una vez esa gestión del conocimiento, con nuestra capacitación, pues era empezar a estudiar, utilizar nuestras herramientas de capacitación y que las pudiéramos utilizar para gestionar de la forma más eficiente posible este plan de acción COVID que requería el hospital. Entonces, bueno, pues nos tocaba conectarnos a webinar, estudiar cuando podíamos, implementar estas situaciones que yo os comento. Deciros que hemos participado como servicio de farmacia en la creación de los protocolos clínicos que se creaban en el hospital. El primero fue el 13 de marzo y hemos tenido 10 ediciones, 10 versiones del protocolo, siendo la última el 29 de abril. Entonces, como podéis ver, no sé si podéis destacarlo, en el protocolo más actualizado ya se consensúa que para evolucionar a nivel terapéutico tenemos que consultar con farmacia y con infecciosas para ver qué alternativa utilizar. Deciros que hemos tratado a más de 1.000, han ingresado y hemos tratado a más de 1.600 pacientes en el hospital con las terapias que ya conocéis y hemos tenido un 11% de mortalidad. Bueno, son datos así muy groseros, pero que hacen ver que, bueno, que en esos momentos de dudas y miedos, ese consenso en el hospital nos ha generado unos resultados que veremos con estudios, ensayos clínicos y registros y observacionales, como nos han ido contando nuestros compañeros. Es cierto que con esa visión que tiene el farmacéutico de hospital, pues se me ocurrió congregar a compañeros del hospital creando una unidad de inmunocovid, porque estábamos viendo, como hemos visto antes, que había una fase vírica, una fase inflamatoria, y en ese TFM que me había tocado hacer de diseño de una unidad de inmunoterapia en el cáncer, pues creí que era propio hacer una unidad de inmunocovid donde oncólogos, médicos expertos en enfermedades inmunomediadas, infectólogos y médicos intensivistas podríamos colaborar junto con los farmacéuticos en construir un comité, una unidad que nos ayudara a conciliar el protocolo de manejo de COVID con situaciones más concretas de pacientes más concretas para minimizar esas dudas y esos miedos a la hora de tratar a los pacientes. Es cierto que de ahí surgió la necesidad de investigar y registrar. Eso estoy muy alineado tanto con Jesús como con Anxo, que hemos dado un paso adelante en España a nivel de investigación en COVID y desde los servicios de farmacia, pues participando en proyectos hasta tal nivel que nuestro hospital, un hospital mediano como es el de Fuenlabrada, es promotor de un ensayo clínico fase 2 y participamos en diferentes proyectos de registro de datos y seguimientos observacionales de uso. Una de las cosas más complejas que hemos vivido ha sido esa transformación del hospital. Aquí os muestro cómo hemos tenido que transformar la urgencia con diferentes puntos de dosis unitaria en la urgencia, cómo hemos tenido que transformar el gimnasio de rehabilitación en un punto de atención a los pacientes, lo que eso conllevaba dosis unitaria, ¿quién lo pensaría en el gimnasio del hospital? Hemos tenido que diseñar cómo llevar la medicación a un pabellón sanitario, cómo llevar la medicación a un hotel sanitario que estaba a 3 kilómetros del hospital y cómo redefinir lo que iba a ser la atención al paciente crítico. Pasamos de tener una única UCI con 13 camas a tener un concepto de críticos con diferentes ubicaciones y con 52 pacientes. Entonces eso requería un diseño logístico y estratégico y operativo desde el servicio de farmacia bastante complejo. Aquí os pongo ejemplos de cómo tuvimos que transformarnos y tener que llevar medicación a un hotel. Un hotel adscrito a la ciudad de Fuenlabrada, a la que atendemos con unos 200.000 habitantes, y en ese hotel llegamos a tener ingresados unos 300 pacientes leves, que según iban saliendo de alta del hospital, les íbamos mandando ahí. Y hacíamos una unidosis de reparto de lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Eso requería un proceso de validación farmacéutica, un proceso logístico de distribución de medicamentos que no era nada sencillo. De igual forma, el hospital decidió construir un pabellón sanitario anexo al hospital, que este es el pabellón, y eso conllevó, pues lo mismo, a redefinir, rediseñar ese rol. Y una de las partes más, creo que más enriquecedoras ha sido también esa evolución en la integración de los farmacéuticos dentro de los equipos. Yo creo que lo único que hemos hecho no ha sido integrarnos, sino afianzar
potenciar, evolucionar e incluso en el concepto de confianza en los pacientes asistenciales. En este caso, por ejemplo, os pongo el ejemplo de cómo hemos evolucionado a nivel de la integración en el paciente de cuidados intensivos. Si os dais cuenta, os muestro aquí cómo creció la atención al paciente crítico, teniendo un pico a finales de marzo, donde tuvimos nuestro techo de 52 pacientes, el cual se mantuvo durante por lo menos 3 semanas, y donde veíamos que el pool de pacientes que ingresaban cada día en críticos, entonces, bueno, pues nosotros teníamos donde antes teníamos un farmacéutico, tuvimos que tener a 3 farmacéuticos en el contexto del paciente crítico, donde pasábamos visita con los médicos, y la verdad es que eso nos generó un clima en el que, bueno, esa integración fue muy enriquecedora a la hora del pase de planta, a la hora de la gestión de casos, y bueno, en esos equipos no solo estábamos los farmacéuticos, estaban ginecólogos para la pronación y la supinación, había cardiólogos para dar soporte a los intensivistas en la información a familiares, y había, por supuesto, anestesistas, además de los farmacéuticos que estábamos integrados en el equipo. Evidentemente nos volcamos en una visión de dar asistencia, de dar complementariedad en el seguimiento de los pacientes. De hecho, una de las cosas que con más facilidad es que nos reconocían en la historia ese rol de farmacia, haciéndonos caso en el seguimiento de los pacientes y cómo había que hacer ese seguimiento, e incluso llegando a reflejar que tras sesión conjunta con el doctor de autoinmunes y en este caso yo que me dedicaba a la parte de UCI, pues decidir cómo íbamos a manejar un caso concreto complejo que estaba derivando en una complicación de un paciente que no estaba yendo bien. En ese sentido, evidentemente, nos contará José María mucha más información a nivel de farmacotecnia. Uno de los pilares creo que ha sido, y que ha dicho Anxo, ha sido la farmacotecnia. Evidentemente, las situaciones que hemos vivido en las unidades de hospitalización, tanto de paciente ingresado en medicina interna como en críticos, ha sido devastador a nivel organizativo por la cantidad de pacientes ingresados, la cantidad de personas que tenían que interaccionar. Entonces, creíamos que esa parte de logística asistencial, dando soporte desde los servicios de farmacia, era clave. Primero intentando hacer formulaciones extemporáneas, a ver cómo funcionaban, si funcionaban bien, buscar una fórmula más estable, por ejemplo, para la isocloroquina por solución oral, haciendo formulaciones temporáneas en la propia unidad de cuidados intensivos con baricitinib y centralizando mezclas estandarizadas en la UCI, que lo único que hacíamos era, según nos cruzábamos con enfermería por los pasillos, siempre había un gracias, farmacia, por lo que estáis haciendo por nosotros. Otro de los valores que yo creo que hemos dado ha sido el tener la visión desde un principio de vamos a tener pacientes que no vamos a poder absorber en el hospital ingresados y lo vamos a tener que tener ingresados en domicilio. Entonces diseñamos con urgencias, donde también teníamos un farmacéutico ya integrado en el equipo, es cómo íbamos a atender a aquellos pacientes que no ingresaran y que iban a estar en domicilio. Entonces diseñamos un circuito de cómo diseñar ese circuito, y lo que hacíamos era una consulta de seguimiento farmacéutico al 5.º día de haber sido el paciente a casa, haberle hecho la dispensación en urgencias, pues le hacíamos una llamada telefónica al 4.º, 5.º día, donde registramos en el formulario de la historia clínica lo que nos transmitía el paciente a nivel de efectividad, a nivel de seguridad, y ese formulario se transformaba en una nota de seguimiento, una nota farmacéutica, donde nos quedaba registrado el seguimiento del paciente al 5.º día de haber iniciado el tratamiento en su domicilio. Evidentemente, había también una llamada telefónica por parte del médico de urgencias que la hacían con una periodicidad de cada 24 horas. Los resultados es que dimos 1.500 altas de urgencias con tratamiento, de los cuales de momento pudimos tuvimos 635 peticiones por parte de urgencias. Eso significa que esa petición conllevaba a la creación de una cita al 5.º día y una llamada con el seguimiento de efectividad, seguridad y adherencia. Es decir, hemos sido capaces de momento de llegar al 42% de seguimiento de los pacientes que se habían marchado a casa con tratamiento desde urgencias. Evidentemente, como veíais en la gráfica de la UCI, el hospital creció y empezó a desescalar. Esto volvió a requerir una participación del servicio de farmacia en este proceso, y es que
teníamos que desescalar, teníamos que empezar a pasar de un hospital sucio, que llamábamos, a un hospital con circuitos de limpios y sucios. Esto hizo que Médicos del Mundo vinieran a visitarnos y tuviéramos que participar en el diseño de ese circuito de circuitos limpios y sucios del hospital. Esto, evidentemente, en las fotos que vi más a la derecha es el circuito de cómo íbamos a planificarlo en urgencias, cómo teníamos que rediseñar la asistencia en urgencias y cómo teníamos que redefinir las personas que iban a trabajar en urgencias. Y esto nos aplicó también al servicio de farmacia. Cómo teníamos que atender a la segregación y a la desinfección de todos los medicamentos que habían venido de plantas COVID y que tendríamos que reutilizar en el momento adecuado para plantas no COVID. Entonces, para no tener que tirar toda esa medicación. Entonces, tenemos que desarrollar con Médicos del Mundo, con Preventiva y con Salud Laboral, cómo hacer todo ese proceso. Es decir, el ámbito de competencia del servicio de farmacia volvía a ser un ámbito muy transversal. Y evidentemente una de las cosas que a mí como jefe me preocupaba mucho era el seguimiento de los trabajadores. Yo cada vez que me levantaba por las mañanas, mi rutina era ver cómo estaba yo, si tenía fiebre o no tenía fiebre, si podía venir a trabajar. Y el siguiente paso era ver el WhatsApp a ver si algún trabajador me había escrito de me encuentro mal, tengo fiebre, no puedo ir a trabajar. Evidentemente, era una situación que se nos daba con cierta rutina. Hemos tenido el 15% de los trabajadores con síntomas o con necesidad de estar de baja por haber estado infectado por la enfermedad. Y también la verdad es que gracias a las sesiones formativas de prevención de riesgos, de medicina preventiva, estos protocolos de segregación y desinfección y el seguimiento de síntomas, pues junto con Médicos del Mundo se nos ocurrió hacer un seguimiento de los trabajadores a través de una aplicación para que no tuviese yo que estar pendiente de WhatsApp ni tuviese que estar pendiente de los 55 físicamente, sino que a través de una plataforma me pudieran reportar cuál era la situación, de si ya el hospital les había hecho la PCR, si les habían hecho la serología, si tenían síntomas. Entonces, la verdad que en ese sentido, yo creo que el secreto de todo esto es que hemos tenido un equipo de profesionales dentro del servicio de farmacia que han dado una vez más, han estado a la altura, y esto se traduce en los agradecimientos que hemos ido recibiendo tanto de asociaciones de pacientes con ese pilar básico que era dar continuidad al tratamiento de los pacientes crónicos, donde nos reportaban que gracias a esa iniciativa de seguimiento de consulta telefónica y de videollamada a los pacientes, de entregarle la medicación en domicilio, habíamos asegurado el mantenimiento del tratamiento y la adherencia al mismo. Pero es que además el hospital ha reconocido, como a otros departamentos, tanto al servicio de farmacia, esa colaboración y ese esfuerzo realizado durante esta pandemia, como de forma personalizada a cada trabajador del hospital esta parte. Con eso quiero decir que cuando tú construyes equipos de alto rendimiento, donde sabes que van a dar ese liderazgo, esa creatividad en la construcción de procesos asistenciales nuevos, también hay que saber cerrar esa etapa de 8 semanas o 10 semanas con los agradecimientos correspondientes y el merecido descanso que, aunque sea mental, requiere un proceso tan complejo como es una situación de alta presión y alta tensión. En ese sentido, pues evidentemente, yo querría dar las gracias al personal de servicio de farmacia del Hospital Universitario de Fuenlabrada, que pudierais coger esas iniciativas que hayamos podido tener y que no he podido profundizar, evidentemente, por el tiempo que tengo, y que la verdad que la experiencia, aún habiendo tenido dudas, aún habiendo tenido miedo y aún habiendo tenido consenso, hemos podido incluso llegar a sacar una sonrisa porque hemos tenido que transformar un servicio de farmacia que atendía 12x7 al año a 24x7 de una forma muy rápida y muy estresante, con lo cual hay que agradecer a las personas del servicio de farmacia el trabajo que han realizado. Y muchas gracias. Nada, Mario, muchas gracias a ti por todo y por habernos contado la experiencia vuestra, ¿vale? Bueno, a continuación vamos a darle paso al doctor Alonso, lo voy a decir por aquí, que si ya hemos dicho que el registro de dispensación, de resultados en salud es uno de los puntos fuertes que tiene la farmacia, posiblemente lo más exclusivo y lo que nos hace eso exclusivo en nuestra especialidad es la farmacotecnia. Entonces le damos paso a José María y que nos haga una visión de cómo esa parte de nuestra especialidad nos ha permitido dar un apoyo directo a la pandemia. Cuando quieras, José María.
Bueno, ante todo, agradecer la invitación al grupo de farmacotecnia, y a mí personalmente, de participar y de presentaros nuestra experiencia, ¿no?, en esta crisis del COVID. Adelantaros que realmente yo lo he enfocado como un pequeño resumen de un artículo que está aceptado para publicar en este monográfico que ya ha comentado Anso sobre el COVID, que va a ser en la revista nuestra, la revista de formación hospitalaria, y que pues vamos a tocar más temas que ya han seguido saliendo aquí, como el tema del alcohol, la desinfección, el opinavir, las formas líquidas, las mezclas para las mezclas intravenosa para el UCI, por supuesto el tema de oftalmología, PRP, el manejo de hemoderivados, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a tocar simplemente como un resumen, pequeño resumen de este artículo, en parte porque queremos que se lea ese artículo y que se descargue muchas veces, ¿no? Es un poco de truco. El comentario es algo que se ha comentado mucho, ¿no?, aquí, y es que estamos hablando continuamente de la medicina basada en la evidencia. Ese es nuestros lemas siempre que hemos comentado en las comisiones, la medicina basada en la evidencia. Y si hacemos un poquito de balance, realmente lo que hemos estado haciendo en estos días ha sido muchas veces medicina basada en la emergencia, en las existencias y a veces incluso en la evidencia, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la farmacotecnia, pues la medicina basada en la emergencia podríamos comentarla con este caso, ¿no?, con el famoso Caleta, con el opinavir y ritonavir en formas orales. Ya el 6 de marzo, entonces el estado de confinamiento se decretó el 14, ¿no? Pues el 6 de marzo ya en nuestra lista de correos venía una noticia, una nota de la Agencia Española de Medicamentos en que el Caleta la suspensión empezaba a entrar en distribución controlada, en que había muchas dudas, muchas consultas sobre el uso del Caleta, sobre la posibilidad de usar los comprimidos, forma triturada, etcétera, etcétera. Incluso en ese correo iba junto esta nota de la agencia que comentaba que el grupo de farmacotecnia pues estábamos trabajando, colaborando con la agencia para ver alternativas a un desabastecimiento o un posible desabastecimiento de Caleta solución. La verdad es que el tema era bastante delicado y bastante problemático por varias cosas. En principio, no disponíamos de principios activos. Ya sé lo que dice el Real Decreto 175 de la disponibilidad de principios activos de la Administración, pero bueno, volvió a seguir sin funcionar. No teníamos principios activos para una formulación, para una alternativa. Con lo cual, no podíamos adaptar o utilizar como modelo la fórmula comercial. Siempre que hay un desabastecimiento, lo más fácil, lo primero que hay que intentar es reproducir la fórmula comercial. No tenemos principios activos, eso ya es imposible. Además, los principios activos sean muy liposolubles, la forma comercial tiene un porcentaje muy alto de etanol, el 42%, eso daba problemas de compatibilidad con sondas y con distintos componentes, y de luego también es incompatible con agua. Claro, con agua había un riesgo importante de precipitación. Por lo tanto, teníamos que partir o teníamos que trabajar de los comprimidos. Los comprimidos tienen una matriz compleja, un sistema de extrusión, y de tal, precisamente porque esos fármacos son muy liposolubles, y de tal forma que si los triturábamos íbamos a tener una pérdida importante de disponibilidad del 45%. Ahí os pongo el LADOI de la información biográfica. También sabíamos que bueno, pues, se iba a mejorar esa biodisponibilidad si se aumentaba con grasas, con alimentos, y bueno, pues con eso estuvimos trabajando. Y la verdad es que con resultados no excesivamente buenos. Estos son fotos de algunas de las pruebas que estuvimos haciendo, es gentileza de la doctora Martín de Rosales, de la Fundación del Alcorcón, y fueron pruebas de un intento de una suspensión primero en un medio hidrosoluble y a la izquierda aparece en un medio liposoluble, en concreto en aceite de MCT. La verdad es que no tuvimos forma de conseguir una suspensión medianamente homogénea en que no se formasen agregados en que el tamaño de partículas se permaneciese más o menos constante. Entonces no hubo forma de diseñar, por lo menos en esas condiciones, una forma oral líquida con unas mínimas garantías para sustituir a un desabastecimiento de caleta de suspensión. La verdad es que ese desabastecimiento se ha ido produciendo, hubo numerosas preguntas en la lista SED al respecto de caleta, de nasogástricos, de pacientes con disfagia, y nos consta que en muchas ocasiones bueno, pues ha tenido que recurrir a triturar comprimidos sabiendo que se iba a haber pérdidas importantes
en la biodisponibilidad, con lo cual hemos de reconocer que aquí el grupo de farmacotecnia pues, tuvimos un fallo, no conseguimos una alternativa buena a ese desabastecimiento. En cuanto a la medicina basada en asistencia, yo creo que aquí la estrella ha sido la solución hidroalcohólica. Dejo que sean los compañeros de GPS quien razonen y expliquen el por qué cuando hay un desabastecimiento de un producto que la mayoría de los servicios de farmacia lo dejaron de gestionar porque no era un medicamento, tenemos que solucionarlo nosotros, ¿no? Al final hemos caído nosotros, pues a lo mejor es plan de empezar a gestionar directamente muchas más cosas, ¿no? Entonces ya el día 10 de marzo, repito, el 14 fue el confinamiento, el 6 fue la consulta sobre el Caletera, ya había compañeros que hablaban de bueno, que había un desabastecimiento de geles hidroalcohólicos, que se hacía o cómo se podía hacer. Bueno, en este caso fue justo al revés que con la Caletera. Es decir, había multitud de modelos que podíamos seguir. En principio, los productos biocidas reconocidos por la agencia pues, eran 20 y tantos que se podían usar de referencia y la mayoría de las empresas que se dedican a productos de formulación magistral pues también ofrecían diversas alternativas de diversas fórmulas. También había que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿no? Que decimos, aquí tenemos dos tipos de productos, los que se consideran biocidas, los antisépticos de piel-sana, los que están reconocidos por la agencia, que cumplen una serie de normas de seguridad y que demuestran su eficacia, y los productos que son cosméticos, que no tienen que crear su composición y que hace 48 horas la agencia sacó una nota que sí que recordaban que no tenían que poner su composición, que podían tener concentraciones muy bajas de alcohol y sí que recomendaban hace 48 horas que en el etiquetado se mencionase la composición o por lo menos el porcentaje de alcohol. Evidentemente, usar productos cosméticos pues sin verificar bien su composición puede ser un problema y una fuente de una falsa seguridad que tener que estar trabajando con un producto que no sea eficaz. Lo siguiente que teníamos que plantear, lo primero que teníamos que plantear casi, es decir, bueno, tenemos que preparar algo que hacemos gel o solución. Los geles tienen sus ventajas, incrementa el tiempo de permanencia sobre la piel, el desinfectante de la gente, tiene propiedades emolientes, es decir, con lo cual se supone que el rechazo por el uso de una solución alcohólica más o menos irritante entre el personal, pues lo debemos a evitar, lo debemos a reducir y también hasta el punto se aprovecha mejor el volumen, por lo cual tenemos que fabricar menos volumen que una solución. Claro que también tiene inconvenientes. Desde luego la formación es más compleja y sobre todo teniendo en cuenta que hay hospitales que según nuestros registros han llegado a fabricar 300 litros de solución hidroalcohólica al día. Es decir, no es problema gelificar 100 mililitros, pero gelificar 300 litros sí que puede ser bastante complicado, ¿no? Además hay un tema que es mucho más importante, por lo menos no sabían, y es que esos productos que usamos para gelificar puede producir una reducción del efecto biocida. Os pongo ahí dos referencias y por ello importante es que tener en cuenta ese efecto, ¿no? esa pérdida de eficacia. Y eso sería la razón por la que muchos de estos productos gelificados, productos biocidas, tienen una concentración superior al 70% de metanol. En cuanto a su composición, bueno, pues aquí lo hemos comentado, lo ha comentado Ancho también. Creo que hacía referencia además a este mismo artículo en que bueno, se Europa, que además también lo hemos usado para referencias con desinfectantes de superficies, ¿no? Se ve que gracias a Dios este virus es relativamente sensible al alcohol, al peróxido de hidrógeno, al hipoclorito y no era tan buenos agentes desinfectantes por otros productos que también se usan mucho en nuestro ambiente, nuestro medio, como el benzalconio o la clorexidina, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí también hubo en algún momento una posibilidad de error, de decir, bueno, cabe la posibilidad a lo mejor de preparar soluciones hidroalcohólicas de muy baja concentración, de un 60%, ahorrar, hemos tenido problemas de abastecimiento de alcohol, vamos a hacer una solución muy diluida. Claro, el problema aquí, veamos o no, es que seguimos teniendo en medio hospitalario pues, nuestros viejos amigos, mostapilos, escherichias, klebsielas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que, si usamos una solución hidroalcohólica, formamos una solución hidroalcohólica. Tenemos que asegurar también la eficacia contra todos estos gérmenes. Bien, ahí que creo que la solución que adaptamos y que apoyamos desde la Rúa de Farmacotecnia fue la solución de la OMS, una realmente sencilla, incluye pues, la famosa reutilización de los frascos, pero también hubo desabastecimiento y problemas
de los frascos estaba comprobada por varios laboratorios, con lo cual además ha sido, yo creo que la que se ha usado masivamente en todos los hospitales españoles. Estos son realmente fotos de redes sociales, de Twitter y de otras redes sociales, e incluso bueno, el fondo de solidaridad de la SEF ha ayudado en la donación de material y de frascos y de elementos para preparar esta solución hidroalcohólica. No ha sido un problema solo de España. Esta revista americana de mayo de este mismo mes contaba prácticamente lo mismo que os estoy contando a vosotros, lo he traducido a Estados Unidos, y que bueno, sí que la formulación utilizada allí es la que se basa en el alcohol isopropílico, que es el más habitual en Estados Unidos. Bien, ya que estamos haciéndolo y probablemente podemos querer seguir haciendo, pues habrá que hacerlo. Bien, el ISMP ya alertaba hace muy poquito del riesgo de que estas soluciones se envasasen de forma muy parecida a bebidas o a otros componentes, los famosos medicamentos LASA, y en este sentido a mí me gustaría destacar a nuestros compañeros del Hospital de Canarias, el Universitario de Canarias, no solo por el diseño de la etiqueta, sino porque creo que ha sido la primera vez que han usado el etiquetado de una medicación, de un producto de farmacia, para transmitir ánimo y subir la moral a los compañeros. Creo que merecen nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. También es importantísimo, y ahora yo creo que lo vemos todos, que hay geles hidroalcohólicos en cualquier tienda, en cualquier supermercado, que sí, hay gel hidroalcohólico, pero la gente lo usa penosamente. Habría que enseñar, creo que en la televisión deberían de explicar muy bien para qué se está utilizando, cómo se utiliza el gel hidroalcohólico, porque si no vamos a tener un problema de falsa seguridad, de creer que estamos usando estos productos, que tenemos las manos limpias, y en realidad pues eso va a ser problemático. En el grupo de farmacotecnia creo que tenemos cierta experiencia, pues hemos hecho cursos, por ejemplo, para la manipulación de estériles, y hemos hecho pruebas con las soluciones marcadas con fluorescencia, con productos fluorescentes. Ahí tenéis algunas muestras, lo hemos comentado muchas veces en los cursos, por la importancia de quitarse las alianzas, las pollas. Ahí veis perfectamente cómo la solución hidroalcohólica no llega a donde estaba esta alianza, o la corrección de la técnica, que es decir, estas manos que están ahí marcadas, pues son pues como se la haría cualquier persona, como hacemos casi todos con una colonia, una crema, y realmente no está cubierta por la solución hidroalcohólica, no sería eficaz. Y eso hay que insistirlo, habría que insistirlo en la población general que está usando geles hidroalcohólicos en las tiendas, y desde luego en el personal sanitario sería un fallo imperdonable. Otro tema, claro, para asegurar que esa cantidad de fármaco de solución sea suficiente para cubrir todas las manos, es que contamos pues, qué volumen ponemos, durante cuánto tiempo. Uno de las principales marcas comerciales de estos productos recomendaba los 30 segundos, también lo recomendábamos, y hablaba de que para esos 30 segundos se necesitaban unos 3 mililitros. Y también decía que para una desinfección quirúrgica de manos, la que tendríamos pues, en una planta de COVID, en una sala limpia de farmacia, de unos 1,5 minutos, o sea, unos 9 mililitros de solución. La verdad es que las pruebas que hemos hecho nosotros, que muy pocos dispensadores llegan a esos 3 mililitros, lo rozan, todos están por debajo de esos 3 mililitros necesarios en la dispensación. Y una cosa que nos hemos, que hay que estar sobre aviso, este tipo de botellitas o de dispensadores, que vamos, esto lo estaba distribuyendo un sindicato también cuando la RPA se hicieron populares este tipo de cosas, que claro, la cantidad de producto que pueden dispensar es mínima. Es decir, estamos pruebas, estamos hablando de 1 mililitros por pulsación. O sea, tenemos 30 pulsaciones de una de estas botellitas para conseguir el volumen necesario para una desinfección de manos. Con lo cual, el uso de estos dispositivos pues, puede darnos lugar a una falsa seguridad, a creer que la gente que tenemos las manos limpias y cuando no hemos hecho más que mojarnos un poquito con alguna solución hidroalcohólica, ¿no? Y ya para terminar, para que vaya rápido, pero pienso que tenemos que intentar recuperar un poquito el tiempo. También os ha tocado un poquito la medicina basada en la evidencia. Aquí creo que el grupo farmacotecnia fue testigo, fuimos testigos no deseados. Los actores secundarios tampoco fueron muy protagonistas, fue la
SEMI. La SEMI es la antigua Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, con la que la SEP tiene un convenio de colaboración y con la que el grupo de farmacotecnia pues, suele participar en sus congresos. Tenemos unas relaciones personales y profesionales, yo creo que bastante buena, con la difusión de este producto, ¿no? De una solución de surfactante para la higiene de las mucosas en los pacientes intubados de COVID. Yo quisiera comentar, recordar, aquí hemos hablado mucho de la medicina basada en evidencia, de generar evidencias. En farmacotecnia la evidencia suele ser baja, ¿no? No tenemos grandes ensayos clínicos que tienen medicamentos normales, medicamentos tradicionales. Entonces, hace ya 10 años, parece que fue ayer, pero el tiempo pasa, publicamos este editorial en que intentábamos graduar, combinar la evidencia tanto clínica, o sea, la eficacia clínica de estos productos de farmacotecnia con la evidencia galénica de cuál era la estabilidad, cómo se deben de preparar, si deben protegerse de la luz, etcétera, etcétera, para adecuar o adaptar estos productos que podíamos elaborar, que podíamos preparar en los servicios de farmacia. Entonces teníamos ahí una especie de graduación. En los casos en que teníamos una evidencia clínica y una evidencia galénica alta, pues estábamos partidarios de incluir otros productos en una guía farmacoterapéutica normal, como si fuese un producto más, un medicamento más en el hospital. Y en el otro extremo tendremos las situaciones en que no teníamos ese nivel de evidencia suficiente y que pensábamos que deberíamos de negarnos a preparar este tipo de productos y decir, bueno, claramente a los promotores, mira, esto es un ensayo clínico, más o menos encubierto, es un experimento, hágase por vía ensayo clínico, por experimento. Bien, la verdad esto os lo comento porque a nosotros nos llegó, antes de que la SEMI empezase a distribuir la información de este producto, de estos surfactantes, pues nos llegó un correo explicándonos un poco lo que hacían, lo que habían hecho, empezaban por algo que ya sabíamos, que los pacientes de COVID suelen tener una mucosidad más bien de la normal, que supone una dificultad en la limpieza de los tubos cuando estos pacientes están intubados, y que eso ha supuesto algunos problemas graves para los pacientes. Y nos contaron también que un farmacéutico formulista comunitario y un otorrino habían desarrollado esta formulación que estaban distribuyendo tras varias pruebas y que, pues según distintas pruebas, a distintas concentraciones, con distintos sueros, con distintas concentraciones de excipiente, pues lo que decían ellos que la concentración y el excipiente que ellos elegían era la que estaba mejor, lo que a lo mejor toleraban los pacientes y no los que tenían los mejores resultados. Bien, lo que nos completaban diciendo que los médicos de UCI, daban referencia de 2 UCIs en concreto, estaban satisfechos con los resultados y llevaban varios días empleando a los pacientes intubados. Bien, espero que os haya quedado más o menos la cara que nos quedó a vosotros, que fue más o menos esta, ¿no? Es decir, pues además nos empezaron a surgir las preguntas y qué había hecho el servicio de farmacia y las condiciones clínicas y la dirección, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se os está planteando a nosotros, pues nos planteamos nosotros viendo esto qué es. Bueno, esto es un caso clarísimo de evidencia basada en la evidencia, en que una evidencia aparece en una UCI con un producto bajo el brazo diciendo que esto iba muy bien, que vamos a promover, vamos a utilizarlo. La verdad es que fue así. Sí que les hicimos algún comentario, es decir, bueno, ya que vais a trabajar en UCI, por lo menos que sea estéril, lo vais a dar inhalado a un paciente, que sea estéril, preparar un unidosis, prepararlo en unidosis en frascos de menor volumen. Tenemos unas mínimas medidas, ya que los vais a usar pues, con unos mínimos, y publicamos o distribuimos esta respuesta a través de la lista, a través de la página web de la SED, desde luego recordando que hay alternativas con mucha mayor experiencia que este surfactante, y que la verdad es que si aplicábamos este editorial que decíamos de las evidencias, tanto clínicas como galénicas, a este producto, pues estábamos en el mejor de los casos con un producto con una evidencia científica, pero es la verdad, y con un fundamento teórico, vamos a dejarlo sólido, ¿no? Eso lo dejamos en las mejores
siendo optimistas, ¿no? Vamos a ver que eso fuera el uso de un surfactantes o una cosa, pues fuera un fundamento teórico sólido. En esas condiciones lo que decíamos que, claro, ningún clínico, ningún servicio de farmacia solo debe asumir la responsabilidad de esa preparación, que debería de aceptarse pues, por las comisiones o la dirección del hospital, con los requisitos que ellos considerasen necesarios, que debería de haber un sistema, aunque fuese sencillo, de recogida de datos para su análisis y difusión. Ahora mismo seguimos ignorando si ha habido alguna recogida de datos, si se ha intentado publicar de alguna forma, y realmente ignoramos si este producto podía aportar una ventaja a los pacientes intubados. Lo cual se te da, por un lado, decir, bueno, esto es una medicina basada en evidencia, está mal hecho, está mal ejecutado, pero siempre nos queda la duda de decir, bueno, ¿podríamos aprovechar este producto? ¿Podría tener alguna ventaja? En fin, y no adelanto más cosas del artículo, quiero ajustar tiempo, pero creo que sea mejor que haya tiempo de sobra para las preguntas. En nombre del Grupo de Farmacotecnia, muchísimas gracias y espero que el artículo os guste mucho más que esta charla. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, José María. Y además darte las gracias por la foto que has puesto de la fórmula nuestra, esa es de mi hospital, de mis compañeros. Y además esa mano me suena especialmente a mí, ¿vale? Entonces, bueno, voy a rectificar que sean tuyas. Bueno, vamos a dejarle paso ahora al doctor Márquez, que nos va a hablar de la gestión de los EPI, que ya sabéis que es una de las cosas que ha marcado realmente la diferencia en toda esta pandemia que hemos tenido hasta el momento. Juan, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la SEP la invitar al grupo de productos sanitarios a participar en este webinar, porque bueno, la verdad es que los EPIs se han convertido en uno de los productos estrella en estos últimos meses. Y lo que queremos un poco exponer aquí es el papel que ha ido realizando el farmacéutico de hospital en la gestión de estos EPIs. Aunque hablemos de EPIs, vamos a hablar en general tanto de productos sanitarios como los propiamente dichos equipos de protección individual, ¿no? Hablaremos de mascarillas quirúrgicas, mascarillas autofiltrantes, etc. Tienen en común estos dos productos que se basan en lo que en su momento se llamó el nuevo enfoque, y es que para su introducción en el mercado y puesta en servicio tienen que cumplir unos requisitos esenciales, y para eso tienen que pasar un procedimiento de evaluación de la conformidad. En este procedimiento de evaluación de la conformidad, en ocasiones, según el producto, participa un organismo notificado. Entonces, cuando se ve que cumplen con estos requisitos esenciales, se le da el marcado CE, y si ha participado un organismo notificado en este procedimiento de evaluación de la conformidad, veremos que junto con el marcado CE aparecen los 4 dígitos que identifican a este organismo notificado. Esto es simplemente como un comentario inicial, porque bueno, podemos ir haciendo referencia a algunos de estos aspectos a lo largo de la charla. ¿Qué papel es el que el farmacéutico de hospital ha tenido en la gestión de los EPIs? Y que en general, más allá de esta crisis del coronavirus, tiene. Pues va a depender un poco de en qué medida el servicio de farmacia gestione los productos sanitarios. Los servicios de farmacia que gestionan productos sanitarios, pues hemos venido gestionando también EPIs como mascarillas autofiltrantes, batas, etcétera, para otras actividades que se podían realizar en el hospital. Entonces, bueno, a nivel general podemos decir que se participa en lo que es la evaluación y selección, la gestión logística, entrando aquí en lo que es adquisición, distribución, control de inventario, gestión económica, y también su participación en la formación y la información a los profesionales respecto al uso de estos EPIs, como puede ser en la colaboración a la hora de elaborar procedimientos normalizados de trabajo para determinadas actividades, por ejemplo, aislamiento de pacientes infecciosos o elaboración de medicamentos peligrosos, etc. En lo que respecta a la evaluación, sí que es cierto que en los últimos años, con la aparición de las centrales de compras y las compras centralizadas, pues la toma de decisión sobre qué EPI o qué producto de sanitario se iba a comprar
no se suele realizar a nivel de centro. Sin embargo, bueno, todavía hay en algunos centros esta toma de decisión en comisiones de farmacia o comisiones de productos sanitarios, o si no totalmente, sí que entre algunas alternativas que son las que han planteado, por ejemplo, las centrales de compras. ¿Qué situación nos hemos visto desde que apareció la pandemia? Pues que hay una alta demanda de equipos de protección individual, que hay una escasez de productos a nivel mundial y esto a su vez hace que los precios se incrementen de forma rápida. Con lo cual la toma de decisión tiene que ser rápida para poder disponer del producto. Además, ha hecho necesario que las autoridades competentes permitan la entrada de productos que no tengan enmarcado CE reglamentario, tanto productos sanitarios como los EPIs. Y esto pues, supone el riesgo de que se introduzcan productos de mala calidad o incluso que algún producto se haya podido meter en el canal de suministro legal siendo un producto falsificado. Entonces, bueno, tenemos que tener unos mínimos, unas mínimas garantías de que el EPI que queremos adquirir o que tenemos delante porque ya se ha hecho la evaluación, tenga unas garantías de protección. ¿Qué hay que ver? Pues si no cumple el estándar europeo, una de las normas armonizadas a nivel de la Unión Europea, pues tendremos que ver si este estándar es equivalente al europeo o no, para saber un poco asimilar el grado de protección que nos ofrece el producto. Tenemos que ver información adicional al proveedor para tener ciertas garantías de que, bueno, pues que va a ofrecer las prestaciones teóricas y que el origen pues no es raro, ¿no? Su origen. Esta información la podemos verificar, como veremos, entre las autoridades competentes y también utilizando unas fuentes de información que nos ofrecen. Y también es muy importante la actividad de control del mercado, de las cuales tenemos que estar informados. Con respecto al que el estándar que cumplen sea equivalente al europeo, bueno, aquí tenemos un ejemplo para las mascarillas quirúrgicas y comentar que es importante ver el estándar que cumple el producto en los ensayos que se hacen y muy importante los criterios de aceptación. Por ejemplo, el estándar chino para las mascarillas quirúrgicas, en el ensayo de resistencia a salpicaduras, lo da como positivo con una presión hidrostática de sangre sintética a 120 milímetros de mercurio. Sin embargo, tanto en la normativa estándar europeo como en el estándar de Estados Unidos, solo se da con una presión hidrostática de 160, con lo cual el estándar podemos decir que es equivalente, pero hay que ver exactamente si el criterio de aceptación es el mismo o no, porque entonces el grado de protección puede variar. En el caso de los equipos de protección individual, como las mascarillas autofiltrantes, pues algo similar se publicó en el BOE el 25 de abril por parte del Centro Nacional de Medios de Protección, donde ponían una tabla para ver las equivalencias entre las mascarillas FFP2 y FFP3. Y en el mismo sentido, mucho antes, a principios de abril, el Grupo de Productos Sanitarios ya había publicado un documento que nos servía para ver estas equivalencias entre los diferentes estándares de mascarillas autofiltrantes que podíamos encontrarnos. En esta resolución del Centro Nacional de Medios de Protección también aparece lo mismo para los guantes y también para lo que es las batas y la ropa de protección. ¿Qué información adicional podemos pedir? Bueno, pues aquellos productos que tengan el marcado CE se puede solicitar la declaración UE de conformidad, donde tenemos información de a qué normativa se refiere el fabricante y si ha participado o no un organismo notificado y qué organismo notificado ha participado en este proceso de evaluación de la conformidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver que ha participado el organismo notificado 2797 y con esto pues, podemos hacer comprobaciones si consideramos necesarias si existe este organismo notificado o no, como veremos más adelante. ¿Y qué pasa con los productos que se han introducido sin haber pasado este procedimiento de evaluación de la conformidad y que no tienen el CE reglamentario? Pues no podemos pedir la declaración de conformidad al fabricante. Entonces, en el caso de los productos sanitarios, solamente se han podido introducir en España mediante una autorización expresa de la EMS a través de su departamento de productos sanitarios. Entonces, se puede solicitar esta información, esta autorización expresa. Y para el caso de los EPI, estaríamos hablando de que es necesaria una autorización temporal por parte de la Autoridad de Vigilancia del Mercado de Consumo de las comunidades autónomas para que EPIs que no tienen el marcado CE o que no lo tienen de forma reglamentaria se introduzcan en el mercado. Esta información, si nos llega, se puede verificar frente a la autoridad competente o utilizando, por ejemplo, los enlaces y la información que nos da
un documento que publicó el Centro Nacional de Medios de Protección sobre verificación de certificados e informes que acompañan a los EPIs, con un primer documento en abril y esta última actualización a fecha de 3 de mayo, donde tenemos enlaces a certificados que se han visto que son falsos o que no cumplen con los requerimientos de protección adecuados, y otros enlaces a certificados que sí que cumplen y donde podemos ver si la mascarilla o el EPI que tenemos delante corresponde a uno de estos o no. También nos da un enlace a la base de datos NANDO, que es la base de datos donde están los organismos notificados que la Comisión Europea ha autorizado para que participen en procesos de evaluación de la conformidad. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo del organismo notificado que habíamos visto antes, el 2797, donde buscando en la base de datos NANDO nos dice quién es y además nos dice, como podéis ver aquí, que está autorizado para participar en procedimientos de evaluación de conformidad de productos sanitarios y con lo cual esto, pues bueno, nos puede ayudar a confirmar que el producto es adecuado. También el control de mercado que habíamos comentado a través de las alertas que se han ido publicando por parte de la EMS relativa a productos sanitarios. Han publicado alertas de mascarillas quirúrgicas con marcadores falsos y información sobre certificados falsos y alertas de productos no conformes que podemos encontrar en la página de la European Safety Federation, que tenéis aquí abajo el enlace, o en el sistema de alerta rápida RAPEX para productos no alimenticios, como la que os he puesto aquí en pantalla, que se trata de una mascarilla autofiltrante que no había sido evaluada por ningún organismo notificado, que además no cumplía con los mínimos que exige el reglamento de equipos de protección individual y que estaba en el mercado. Y mediante esta alerta lo que se quiere es comunicar para la retirada del mercado de este producto por el riesgo que supone para la salud del usuario. Esto con respecto a la evaluación y selección. Luego entraríamos en los otros apartados que hemos visto de gestión logística y de formación e información, que ha sido unos puntos de una actuación muy importante en los servicios de farmacia que han gestionado los productos sanitarios y los equipos de protección individual en esta crisis del coronavirus. ¿Qué era lo importante? Bueno, una vez teníamos ya el producto y confiando que el producto era el adecuado en el sentido de que era conforme a los requisitos o asimilable a ellos, lo importante era maximizar al máximo el tiempo de uso de estos EPIs, haciendo un uso eficiente de ellos y un uso adecuado, y optimizar la demanda que había por parte de todas las unidades del hospital de estos equipos de protección universal, incluido también a nivel interno en el servicio de farmacia. Para eso, pues ya desde febrero la OMS venía estableciendo recomendaciones de hacer una buena organización, una buena redistribución de las tareas, con la idea siempre de que el personal que tuviera que utilizar los equipos de protección individual, fueran las mínimas posibles, excluyendo visitas, excluyendo profesionales que no estuvieran en los cuidados de los pacientes para que no tuvieran necesidad de utilizar EPIs a aquel personal que no fuera necesario. Y esto mismo también se puede trasladar y se ha tenido que trasladar a veces en el servicio de farmacia con respecto al personal, por ejemplo, que pudiera estar elaborando preparaciones estériles, que está claro que había mucha demanda, pero se tenía que hacer una reorganización de algunas de estas actividades para ver qué personal era necesario y cuál no. Ha sido muy importante el control del stock, tanto en el almacén central de farmacia como en las unidades de hospitalización, y un control exhaustivo de la distribución, con una primera redistribución clara de qué EPIs corresponden a cada unidad para las actividades que se realizan en ellas, como veremos a continuación. Y además ha sido también muy importante la actividad de formación e información para el uso adecuado, para el uso eficiente y para poder definir unas alternativas a utilizar ante la escasez de estos productos. Como digo, en el apartado de control de la distribución era importante hacer una redistribución de los recursos, tener claro qué EPIs se iban a destinar a los profesionales que estaban atendiendo a pacientes infectados por coronavirus o sospechosos de ellos, qué otros EPIs se iban a utilizar en exclusiva para determinadas actividades, como por ejemplo las batas y los guantes quirúrgicos para las cirugías, que no tuvieran nada que ver con los pacientes de COVID-19, y en aquellas otras unidades del hospital que utilizaban EPIs que se han redirigido a los profesionales que atienden a pacientes de COVID, pues tendríamos que ver qué alternativas se iban a hacer para que la actividad continuara y no se paralizara, ¿no? Como podía pasar en alguna situación en el servicio de farmacia de actividades de elaboración de medicamentos. Entrando también, lógicamente, todo el uso para la protección del personal que estaba trabajando en todos estos servicios.
Para eso, bueno, pues es importante no solamente lo que ya conocíamos, como podemos ver aquí en la publicación que tenemos respecto a los equipos de protección individual para el manejo de medicamentos peligrosos, sino había que hacer una nueva reevaluación de los riesgos en cada caso, pues en función de la actividad, de control ambiental que se tuviera, si se trabajaba, por ejemplo, con sistemas cerrados o no, etcétera. Y lo mismo para la atención al paciente con coronavirus. Tenemos aquí una imagen de un documento del Ministerio de Sanidad donde, en función de la distancia con el paciente, de si el paciente llevaba mascarilla quirúrgica o no y de la actividad que se fuera a hacer, el grado de exposición al coronavirus era mayor o menor y recomendaba un determinado equipo de protección respiratoria para hacer un uso adecuado de estos. Ante la escasez, bueno, pues hay que buscar alternativas, teniéndolas en la medida de lo posible previstas, porque en un momento de escasez la respuesta tiene que ser rápida. Este documento del Ministerio de Sanidad hacía referencia a posible escasez de equipos de protección respiratoria y batas y guantes para el tratamiento de los pacientes con COVID, pero lo mismo se ha dado para otras actividades como la elaboración de medicamentos. Y aquí pongo, por ejemplo, el documento que publicaron nuestros compañeros del grupo de farmacotecnia relativo a la escasez de EPIs utilizados para la elaboración de preparaciones estériles, tanto de medicamentos peligrosos como de estériles no peligrosos. Y en la misma línea tenemos las guías que publicaron la Sociedad de Enfermería Oncológica de Estados Unidos, donde se ve los EPIs que siempre se recomiendan, una alternativa en caso de que no haya escasez de estos productos, incluso una tercera opción por si alguna de las segundas opciones estaba en rotura de stock. Y con respecto a maximizar el tiempo de uso, bueno, pues va a depender mucho de la actividad que se esté realizando, del riesgo en el que estamos, no es lo mismo riesgo biológico o riesgo químico, si la actividad va a ser con una exposición alta o baja a este riesgo y qué medidas barrera o qué medidas de control ambiental van a hacer que podamos reducir la exposición al mínimo y con ello hacer que ampliemos la vida útil del EPI. Esto, pues bueno, ha habido muchas preguntas sobre si las mascarillas autofiltrantes NR que eran de uso durante un solo turno se podían utilizar 8 horas, más horas, menos horas. Bueno, pues como digo, va a depender mucho de la actividad que se esté realizando. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en un webinar que hizo hace poco, en el mes de mayo, sí que comentaba que realmente estas mascarillas están diseñadas para no ser utilizadas de un día para otro, pero no hay una limitación horaria en sí de 8, 12, 6 horas en la actividad que normalmente se realiza en los hospitales, teniendo en cuenta que el filtro nunca se va a saturar con la actividad que realizamos en los hospitales, ya sea frente a un riesgo biológico o frente a un riesgo químico. ¿Y qué recomendaciones hay por parte de la OMS, del CDC o del CDC de la Unión Europea con respecto a la atención al paciente COVID? Pues bueno, pues se recomendaba el uso extendido de los EPIs, la reutilización limitada y en algunos casos se hablaba de reprocesamiento y desinfección. El uso extendido se refiere a usar estos equipos de protección individual de forma continua durante unas 4 o 6 horas, atendiendo a los mismos pacientes, siempre sin la retirada del EPI. Para eso, bueno, era necesario una serie de recomendaciones, que los pacientes tuvieran el mismo agente infeccioso, que estuvieran en la misma habitación, la misma ala del hospital, para evitar diseminar la infección. Y en el caso de la reutilización limitada, sí que había una retirada del EPI entre cada contacto con el paciente. Todo esto pues supone un riesgo alto para el profesional sanitario que va a utilizar el EPI de contaminarse, con lo cual tenía que venir desde la dirección del centro y con instrucciones muy claras de cuándo se puede hacer, cuándo no, en qué actividades y en qué actividades se tenía que desechar inmediatamente el EPI porque no correspondía ni uso extendido ni reutilización. A esto les podía ayudar documentos como este de la OMS del 6 de abril o documentos que tenemos también del ECDC del 13 de mayo, donde hablan del uso extendido y donde definen las limitaciones para esta estrategia, los riesgos que supone y cuándo hay que retirar de forma inmediata este EPI, tanto para las mascarillas quirúrgicas como para las mascarillas autofiltrantes y también para las batas y qué hacer también en caso con los guantes. Y con respecto al reprocesamiento y la desinfección, bueno, esto se hablaba mucho sobre productos que están diseñados para un uso durante un solo turno o de un solo uso. Entonces, en el caso de que se vaya a hacer este reprocesamiento, hay que tener un amplio conocimiento de que, primero, el proceso va a ser efectivo para la inactivación o para la inhibición viral.
Segundo, que no va a afectar a las prestaciones del producto. Por ejemplo, en las mascarillas autofiltrantes, que no va a afectar a la capacidad de filtración ni a la capacidad de ajuste facial. Y tercero, que no deje residuos tóxicos para el usuario. Entonces, bueno, ha habido mucha discusión sobre los diferentes métodos que podemos tener para el reprocesamiento o desinfección. Aquí os pongo una imagen del compendio no exhaustivo de fuentes de información con el documento actualizado a fecha de 14 de mayo, donde sí que habla de ciertos métodos que están contraindicados, como puede ser pulverizar alcohol o lejía por el efecto que tienen sobre la retención electrostática de partículas en las mascarillas autofiltrantes, o el vapor de agua por el efecto que pueden tener en la deformación de la mascarilla y que luego no ajuste correctamente a la cara. Y luego algunos métodos con cierta evidencia, como el calor seco, la luz ultravioleta, el vapor de peróxido de hidrógeno o gas plasma, o realizar una cuarentena, si era posible, dejando la mascarilla que se había utilizado un tiempo que podía variar de 3 o 5 días en función de la exposición posible al coronavirus, que era un tiempo que se estimaba que el virus se inactivaba. El calor seco, lo único que establece este documento es que sabe que no afecta a la capacidad de filtración, porque las mascarillas autofiltrantes en los ensayos de la Unión Europea se dejan 24 horas a 70 grados, con lo cual a 70 grados una hora no va a afectar a la capacidad de filtración, pero no saben si esto es suficiente para que el virus se elimine o se inactive, que es algo que hay que tener en cuenta. Y con respecto al gas plasma y el peróxido de hidrógeno, pues hay documentos por parte de la OMS y la FDA donde dan alguna indicación respecto a qué ciclo, en qué sistema se tiene que utilizar y durante cuánto tiempo para determinadas mascarillas en las que se ha visto que sí que se mantiene la prestación de la mascarilla, indicándonos además, como veis aquí, durante cuántos ciclos se puede hacer este reprocesamiento sin que esta mascarilla autofiltrante pierda eficacia en su capacidad de filtración y protección al profesional sanitario. Aquí os he puesto un enlace a la FDA, sí, y un enlace del grupo de trabajo que sacamos también con toda la evidencia que hay respecto a la desinfección de mascarillas. Y en conclusión, bueno, pues que es importante conocer los requisitos que cumplen los productos sanitarios y equipos de protección individual para su gestión, que ante la escasez pues se debe realizar una evaluación de los riesgos de cada actividad para usarlos de forma adecuada, sobre todo ante una alta demanda y sin riesgos para el trabajador. Y bueno, el grupo de productos sanitarios siempre considera que es necesario que el farmacéutico hospital se posicione como técnico de referencia en la gestión de estos productos en los hospitales. Y bueno, seguiremos luchando porque eso sea posible en un futuro. Muchas gracias a todos. Tenéis aquí un enlace con todos los documentos COVID que hemos ido publicando a lo largo de estos meses y la dirección de Twitter del grupo GPS, donde podéis ponernos cualquier pregunta e intentaremos contestar a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, a ver, vamos muy mal de tiempo y tenemos muchas preguntas, así que voy a limitarme a leer las primeras que han caído y, por favor, conectaros todos los ponentes. Limitaros a una frase nada más, ¿vale? Bien, empezamos por la primera que está. Jesús Sierra. Nada, hay 2 o 3 que son lo mismo. ¿Cuándo tienes pensado cerrar el estudio, el registro? Perdón, Fernando, no te oigo. Nada. De las preguntas que hay, la mayoría tuya van a la misma, que ¿cuándo tenéis pensado el registro? A ver, el registro se cierra en el momento en el que se cumplimente el seguimiento de todos los pacientes que cada centro ha aportado. Hay centros que tenían una población muy alta, por encima de 1000 pacientes, a los que se les ha hecho una aleatorización de su muestra y se les ha dejado 200 pacientes como muestra representativa. Ellos han alcanzado ya esos 200 y ya han terminado. Lo único que tienen que hacer es el seguimiento completo a 42 días y muy importante trabajar la calidad de los datos. En ese momento ha acabado. Ya hay 6 centros que han terminado, ¿vale? Esa es la cuestión. Serían otros centros que tienen menos que no se les ha hecho un muestreo aleatorio, sino que han incluido a todos sus pacientes o todos los que han podido y en ese momento finalizan. Lo que sí es importante, y lo repito y aprovecho esta ocasión para deciros, seguimiento hasta 42 días y por favor revisar la calidad de los datos, ¿vale? Y en ese momento termina. La SEP emite certificados de participación a quienes vayan finalizando. ¿Vale? Pues muchas gracias, Jesús. Vale, yo también refuerzo esto que ha dicho Jesús. Intentad esmeraros en el registro de la calidad de los otros registrados.
Mira, Ancho, otra preguntilla rápida para contestar en una frase. Me pregunta por aquí. ¿Ancho está por ahí? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú dónde ves la mayor limitación del estudio vuestro? ¿En la potencial toxicidad irritativa del alcohol o eso no te preocupa especialmente? Sí, a ver, hay datos clínicos de utilización del etanol en pacientes, hay datos en preclínica, pero realmente es una indicación nueva, no sería un ensayo de baja intervención y realmente pues, es más complejo de llevarlo a cabo si es un fármaco comercializado por una vía de administración adecuada a su indicación, aunque se utilizase en otra indicación, pero estamos partiendo de que estamos utilizando un fármaco que nunca se utilizó para algo similar por una vía de administración claramente diferente a las clásicas, ¿no? Entonces, bueno, al no ser de baja intervención siempre tiene mayores problemas de tramitación y autorización. Estamos actualmente en el segundo trámite de contestaciones de la EMS y bueno, la tenemos bastante caracterizada la formulación y esperemos que nos lo aprueben, pero bueno, realmente la experiencia no nos la va a sacar nadie. Vale. Vale, gracias, Ancho. Mario, cierra los ojos y di una palabra que te venga a la cabeza recordando las últimas 8 semanas. Intensidad, pero mucho talento y mucho talante. Mucho talento y mucho talante ha habido por parte de los farmacéuticos del hospital. Eso es lo que creo, y no lo digo por solo mi servicio, creo que hemos estado muy conectados y mucho talento, y bueno, es que lo hemos visto. Mira, hay una pregunta, con lo que han contado. ¿Quieres contar una palabra? Mira, aquí te preguntan cuál ha sido la política que habéis utilizado. Una pregunta para una palabra, ¿eh? La política que habéis utilizado para desinfección de medicamentos en las plantas sucias, ¿vale? ¿Y qué tipo de desinfección utilizasteis? Pues para los medicamentos alcohol al 70, para cartonaje y demás que nos viene de fuera, una solución de hipoclorito sódico 1,10. Vale. Gracias. Pero es muy importante segregar arriba y desinfectar, lo hacíamos abajo. Primero separábamos arriba. Vale. Gracias. José María, te tocó. Pregunta por aquí, la solución del OPI Ritonavir, ¿vale? ¿Qué problemas te dio fundamentalmente? Nos dio el problema que, bueno, lo habéis visto, es decir, partiendo de los comprimidos, no había forma de hacer una suspensión homogénea. Las partículas se agregaban, luego había problemas al pasarlos por la sonda y, de hecho, no publicados, cuando nos preguntaban a pequeña escala entre personas qué es lo que hacíamos, qué es lo que recomendábamos, pues casi se tenían mejores resultados administrándolo mezclado, o sea, triturado en el momento delante del paciente prácticamente y con agua, estaba una suspensión ahí con agua, y recomendábamos administrar después, inmediatamente después, la propia nutrición integral pues, para proporcionar un medio en el intestino con algo de grasa, con algo de alimento que favoreciese en la medida de lo posible la absorción del fármaco. ¿Cuál es la eficacia de eso? ¿Qué porcentaje de la biodisponibilidad alteramos? No tengo ni idea. Es la solución menos mala que se nos podía ocurrir. Vale. Pues gracias. Y acabo contigo, Juan. Preguntan por aquí. En la dispensación en ambulatoria, ¿qué es mejor, FPP3 o FPP2? En la dispensación ambulatoria delante de un paciente, pues las FFP3 se deberían dejar para aquellas situaciones donde hay mayor riesgo de generación de aerosoles. Como en la farmacia comunitaria, que también nos ha hecho alguna pregunta, si se mantiene la distancia, va a depender de si se mantiene la distancia con el paciente y si el paciente lleva algún sistema barrera, si lleva mascarilla higiénica o mascarilla quirúrgica. Pero entre esas dos, evidentemente, la FFP2, porque la FFP3 se debería destinar a situaciones de riesgo máximo. Vale. Pues listo, vamos justito de tiempo. Nada, agradeceros sobre todo a los ponentes que son los que han hecho posible que se haga la jornada, a la CES por organizarla y también el guiño siempre al laboratorio que lo permite, que ha sido AstraZeneca.
nos vemos pronto, ¿vale? Venga. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Bueno, Placer.